59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este lunes 27 de junio del año 2022, nosotros nos proponemos estos temas. Se aclara el objetivo en Ecuador, la de las protestas indígenas, la destitución del presidente Lasso, el disparo de la producción mundial de cocaína, según un informe de la ONU, el G7 que tiene un plan Marshall ilusorio, y la situación está con la ASIS en Santiago, que escabulle usurpación de responsabilidad de Estado. Entonces, quiero lamentar y hacer llegar nuestra solidaridad a esas familias. En primer lugar, la muerte de doña Yolanda de Win. Doña Yolanda de Win es la madre de Susana Gotró, de Taína Gotró y de Eduardo Gotró. A ellos y a los nietos de doña Yolanda de Win, especialmente pues a Susi, nuestra solidaridad, toda nuestra solidaridad con ellos. Entonces, también el humorista Margaro, que fue encontrado muerto en su residencia, Nicolás Díaz Margaro, a su familia también nuestra solidaridad. Entonces, señores, empiezo con lo del Ecuador, porque ustedes recuerdan que la semana pasada, lo que fue viernes o el jueves, analizaba los 10 puntos en base a lo que se había paralizado Ecuador, y que el pretexto, el motorizador, eran las comunidades indígenas agrupadas en una confederación, el CONAIE. Están ahí agrupadas las confederaciones indígenas. Pero al ver los 10 puntos que estaban reclamando supuestamente estas comunidades indígenas, pues me percataba, y lo profundicé un poco más en mi columna del domingo, me percataba de que detrás de eso había otro objetivo, y que las comunidades indígenas no eran más que la pantalla. La pantalla. Detrás de todo esto está el hecho de colocar los intereses políticos, los intereses personales, el protagonismo personal por encima de los intereses de un país, que es lo que está haciendo Rafael Correa al pretender propiciar la destitución de un presidente recién electo. Y aunque no fuera recién electo, a un presidente se le escoge para un periodo. Y en democracia la competencia tienen que darse a través de las elecciones. Y el que es escogido para un periodo debe gobernar ese periodo, y si no merece la reelección, bueno, pues la gente no lo reelige en los países donde esté aprobada. Pero el procurar con anticipación, porque bueno, yo tengo que demostrar que yo soy la figura de mayor liderazgo en ese país y que yo estoy por encima de todas las circunstancias. Es decir, poner un país patas arriba
para usted hacer ostentación de su liderazgo. Es una cosa en la que se demuestra que no se está pensando en la gente y en todo el daño que eso hace. Y no se lo hace a Ecuador, porque cuando vemos los puntos de lo que se habla, bueno, las razones entonces estarían para provocar lo mismo en todas las democracias y sobre todo en la región. Porque estamos hablando de que le estamos pidiendo la congelación de los precios de los combustibles. La congelación y no subida de los precios de los combustibles. Bueno, Ecuador pudiera tener algún rejuego porque es productor. Pudiera tener algún rejuego y de hecho ellos tienen un sistema de congelación de precio de los combustibles. Pero se está solicitando una moratoria para 4 millones de clientes del sistema bancario. Una moratoria para que esos clientes durante un año, por la situación de crisis que está viviendo el mundo, no se le cobren las cuotas de los préstamos que tienen. Pero además de que no se le va a cobrar por un año, hay que renegociar los intereses de los préstamos y las cuotas con ellos. Pero además de eso, entonces, un elemento que es clave para el mercado inmobiliario, que es el del préstamo hipotecario, sin el cual no opera el mercado inmobiliario, porque todo el que usted ve que vive en una casa o apartamento en la República Dominicana, en su inmensa mayoría no es otra cosa que un cliente de un banco, que tiene un préstamo hipotecario con un banco y entonces paga unas mensualidades por eso. Si se elimina el que no pueda ser objeto de incautación la vivienda ante los incumplimientos de la deuda, entonces no hay garantía de la deuda. Y sin garantía de la deuda no hay mercado inmobiliario. Entonces, están todas estas cosas que en cada uno de esos puntos, porque de lo que se trata no es de lograr que los puntos se aprueben, sino de crear una situación de desestabilización en el país que produjera varios muertos. Entonces, como el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción, primero en algunas provincias y después lo amplió, cuando él lo hizo, no hizo otra cosa que una prevención, porque él sabía lo que estaba detrás de todo esto, que apareció, que dio la cara. El estado de excepción, ¿qué fue? Bueno, una cuestión preventiva, porque antes de que se armen desórdenes en las provincias y las Fuerzas Armadas tengan que actuar y se produzcan varios muertos, bueno, como sabemos que se van a armar desórdenes con anticipación, porque eso es lo que se busca, se declaró el estado de excepción y no hubo lo que se esperaba. Pero el plan se continuó. El plan se continuó y entonces en el fin de semana Rafael Correa y sus seguidores dieron la cara y plantean en el Congreso, que es unicameral, la opción de la destitución del presidente por las supuestas violaciones que el presidente cometió al declarar el estado de excepción. Porque el presidente tenía que quedarse de brazos cruzados. De brazos cruzados, dejando que progrese una conspiración para provocar un desorden. Porque es que si no es Correa, que no sea nadie. Si no soy yo, que no sea nadie. Y que se fuña todo. Que se fuña todo y
lo que eso puede contagiar, porque fue en el gobierno de del señor Lenín Moreno donde se iniciaron las protestas, que después vimos esas protestas en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile. Por ahí empezaron las cosas en 2019 y miren todo el ambiente que se creó antes de la pandemia y con la propia pandemia. Ahora, producir la destitución de un presidente, si la comunidad internacional no reacciona, no se solidariza como debe hacerlo con un gobierno electo democráticamente y se escogen para gobernar, no importa el matiz de ese gobierno. Entonces, eso terminaría arrastrando otras realidades de ideología tal vez distante a la de Guillermo Lagos. Porque, ¿qué creen que ustedes que va a pasar en Chile? ¿Qué va a pasar en Chile, por ejemplo? Donde hay un presidente que en los primeros 100 días ya tenía una impopularidad histórica porque estaba por debajo de todos los presidentes que ha tenido la democracia chilena en 100 días. Por debajo. Y eso se ha ido agudizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que también se armarían situaciones que llevarían a tratar de procurar lo mismo. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese señor fue el presidente que los chilenos escogieron y debe gobernarlo su periodo completo, que es lo que más le conviene a Chile y a la institucionalidad democrática y a cualquier país. Es decir, que un gobierno democráticamente electo cumpla su periodo y que el que no esté de acuerdo con ese gobierno entonces vaya a las urnas a tratar de cambiar la situación, que ahí es como deben ocurrir las cosas. Entonces, quería expresar eso porque eso parecía que no estaba claro. Pero ya las protestas indígenas pasaron a un lado. Ya no se habla de la protesta indígena, sino ahora el tema es la solicitud de destitución en el Congreso del presidente Guillermo Lasso.